pues, de prevención de riesgos laborales en todo el país, a nivel nacional. ¿Cómo se va a prevenir, digamos, los accidentes? En este caso, el empleador, dice la ley y dice el reglamento también, debe tomar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿De qué manera? Justamente lo vamos a ver más adelante, pues con la implementación de un sistema de gestión de seguridad, ¿no? y salud en el trabajo. Dice, ¿no? Empleadores, el rol de los empleadores, el rol de fiscalización por parte de SUNAFIL, por parte del Estado, ¿cierto? Y la participación de todos los trabajadores en realidad y también, si lo hubiera, de las organizaciones en materia de seguridad sindicales. ¿De qué manera? Justamente lo vamos a ver más adelante. Pues, con la ámbito de aplicación, todos los sectores económicos y de servicios, todas las empresas en realidad deben implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Comprende, dice, a todos los empleadores, a todas las empresas en realidad, y todos los trabajadores bajo régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional. Trabajadores también y funcionarios del sector público. Todas las entidades del Estado deben implementar, según lo que exige esta ley, todas las entidades del Estado deben implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dice, ¿no? Bueno, funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y trabajadores por cuenta propia. En general, señores participantes, la ley, ¿no es cierto?, exige que toda empresa de todo rubro a nivel nacional tengan implementados, pues, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto es lo que pide la ley, ¿no es cierto? ¿No? La ley, digamos, y está basada, pues, en varios principios. Voy a mencionar algunos nada más, son 9 principios. El principio de la participación y consulta, por ejemplo, que básicamente la participación, justamente como mencionamos aquí en esta diapositiva, la participación de todos los trabajadores, ¿no? A través de, por ejemplo, un comité de seguridad, ¿no es cierto? Un comité de seguridad que también es parte del sistema de gestión. Y quiere decir que esta participación se da, participación de los trabajadores, a través de sus representantes dentro del comité de seguridad que debe ser implementado en la empresa. Vamos a ver más adelante, vamos a mencionar, ¿no es cierto?, digamos, los documentos que son parte del sistema de gestión y que como trabajador entiendo que muchos de los participantes que están eh, el día de hoy participando, valga la redundancia, en esta capacitación virtual, muchos de los participantes seguramente serán supervisores de seguridad de las empresas, ¿no? Donde trabajan. Entonces, vamos a dar las pautas claves, digamos así, para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como les decía, la participación del trabajador a través del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. ¿En base a qué debemos nosotros implementar? ¿Cuál es el criterio para implementar un sistema de gestión, ¿no? Para cumplir, en este caso, la ley, ¿no? Para cumplir la ley. ¿Qué características o qué criterios debemos tener en cuenta para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de nuestra empresa? Básicamente, pues las características de la empresa, la actividad de la empresa. Ahora lo vamos a ver, que está relacionado pues también a una normativa sectorial en materia de seguridad, ¿no? La ley es general y digamos, por sectores económicos hay reglamentos sectoriales, ¿no es cierto?, que nos van a definir las pautas para implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, básicamente, por ejemplo, minería, construcción, electricidad, hidrocarburos y demás. Otra de los criterios que debemos tener en cuenta para implementar un sistema de gestión de seguridad es el nivel de exposición ocupacional o según el puesto de trabajo, ¿no? Y lo que normalmente se denomina la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, implementación de controles, comúnmente conocido pues como IPERCE, matriz de IPERCE. Entonces, debemos conocer este nivel de exposición, cuáles son los peligros y riesgos a los que mis trabajadores, ¿no es cierto?, están expuestos. Tengo que hacer un análisis, ¿no? ¿Qué nivel de riesgo es? Un nivel de riesgo alto, tal vez, un nivel de riesgo medio, un nivel de riesgo bajo. De acuerdo a ello, implementaré los controles y esto debe estar firmado, este IPERC está firmado por
el gerente general, porque el gerente general es el que va a brindar todos los recursos para nosotros poder implementar los controles que hemos mencionado en esta matriz de IPRC. Sugerencia, señores, sugerencia, debemos colocar controles que realmente vamos a poder implementar. ¿Por qué? Nos ha pasado pues cuando hemos participado en alguna comparecencia en SUNAFIL, ¿no es cierto? Cuando nos piden el documento, el IPRC, cuando está firmado por la Gerencia General, este documento va a reflejar en realidad qué medidas de control voy a tomar en mi empresa, ¿no? Por eso lo firma el gerente general. Yo no puedo colocar un control, no solo por rellenar la matriz o de repente un control de repente eh, inaccesible, inalcanzable, por así decirlo, ¿no? De repente muy caro, no sé. El criterio es que todo lo que dice el IPRC en función a los controles mencionados, a los controles establecidos, se deben cumplir. Esto lo vamos a tocar justamente en la documentación que vamos a tener cuando nos toque mencionar el tema del IPRC en los documentos del sistema de gestión. Y por último, tenemos que tener en cuenta, en consideración, para implementar un sistema de gestión, la cantidad de trabajadores expuestos, ¿no? Ya lo dice la normativa, dependiendo de la cantidad de trabajadores, si son menos de 20 trabajadores, por ejemplo, no necesito conformar un comité de seguridad, pero sí necesito elegir a un supervisor de seguridad. Necesito elegir, señores, a un supervisor de seguridad. Tenemos que elegir al supervisor de seguridad. ¿Ya? Tenemos que, repito, elegir al supervisor de seguridad. Tenemos que, igual como elegiríamos a un miembro del comité de seguridad, tenemos que elegir a un supervisor de seguridad con voto secreto universal, ¿no? De todos los trabajadores, el 100% de los trabajadores. Antes, en la modificatoria, ya lo voy a mencionar, la ley 29783 tiene una modificatoria, ¿no? La ley 30222, donde establece que este supervisor de seguridad tiene que ser elegido por los trabajadores con voto secreto universal. Antes, cuando no existía la modificatoria, se podía designar al supervisor de seguridad, ¿no es cierto? Se lo capacitaba, se designaba directamente un supervisor de seguridad, de repente una persona con bastante experiencia, que tiene conocimientos en seguridad, pero con la modificatoria, pues, esta situación ha cambiado en realidad, porque, como les repito, el supervisor de seguridad también tiene que ser elegido por voto secreto universal. Son tres criterios para implementar un sistema de gestión: las características de la empresa, el tipo de actividad, el rubro, ¿no es cierto? El nivel de exposición, la situación de peligros y riesgos de los trabajadores, la exposición a estos peligros, a estos riesgos, qué medidas de control vamos a implementar, ¿no es cierto? Y también el número de trabajadores expuestos a estos peligros y riesgos. Con estas tres características, teniendo en claro, digo, estas características de mi empresa, de la empresa donde yo laboro, de la empresa donde yo desarrollo mis actividades, de la empresa donde yo soy supervisor de seguridad, tal vez, ¿no es cierto? Con estos tres criterios vamos a implementar seguramente de una manera bastante adecuada, vamos a implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Va a estar acorde, ¿no es cierto?, a nuestra empresa. Hay normativa legal relacionada al sistema de gestión o a la seguridad y salud en el trabajo, en este caso, ¿no es cierto? El reglamento de la ley 29783, ¿no es cierto? El decreto supremo 005 del año 2012, ¿no es cierto? Publicado, dice, el 25 de abril del 2012. Como le mencioné anteriormente, la modificatoria, la ley 30222, modificatoria de la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Como toda ley tiene pues su respectivo reglamento. Entonces, el reglamento de la ley 30222, de la modificatoria de la ley 29783, es el decreto supremo, ¿no es cierto? El reglamento de la ley, repito, 30222, es el decreto supremo 006 del año 2014, ¿ya? Del año 2014. Este reglamento, la ley en realidad también, una ley bastante corta, son varios artículos, unos cuantos, en tal caso es un par de hojas nada más, donde mencionan varios temas importantes relacionados a la seguridad. Con la modificatoria de la ley se habla, por ejemplo, de la inobservancia en materia de seguridad y salud en el trabajo de parte del empleador,
cuando no ha implementado sistemas de gestión de seguridad según el trabajo, cuando no ha tomado medidas de seguridad, o por parte del trabajador también, cuando no ha acatado las órdenes en materia de seguridad, no ha cumplido lo que dice la ley, lo que dice el reglamento, lo que dice el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de su empresa. Entonces, la inobservancia, como les decía, y esto está en la ley 3222, véalo por favor, y la inobservancia del trabajador y la inobservancia del empleador, ¿no? Cuando ocurre un accidente, básicamente, cuando se realiza la investigación del accidente, vamos a determinar definitivamente responsabilidades, ¿no? Entonces, y por eso se ha modificado en el tema de la inobservancia, que muchos lo interpretan, por ejemplo, como exceso de confianza. ¿Qué significaría inobservancia por parte del empleador? Básicamente, por ejemplo, bueno, tengo que implementar mi sistema de gestión porque mis trabajadores, pues, por ejemplo, se me ocurre, no sé, pues están expuestos a riesgos eléctricos, de mantenimiento de equipos, no sé, ¿no? Y no he implementado ningún sistema de gestión, ¿no es cierto? No he implementado ningún sistema de gestión y por ende mi trabajador no conoce el procedimiento, no sabe los peligros y riesgos de los que está expuesto y por ende de repente sufre un accidente. Para el ejemplo que les acabo de poner, digamos, se manifiesta la inobservancia por parte del empleador. La inobservancia por parte del trabajador, ¿no es cierto?, se manifiesta cuando, por ejemplo, yo le doto a mi trabajador de los EPPs, los equipos de protección personal respectivos, y este trabajador, por N motivos, N situaciones, que también va a ser motivo de investigación, no se coloca los EPPs, no utiliza los EPPs. Y producto de ello, de repente ocurre un accidente, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la investigación, este trabajador, o demostramos que este trabajador no tenía puestos los EPPs que se le ha proporcionado, que la empresa le ha proporcionado, entonces la no observancia viene por parte del trabajador. Pero ¿qué pasaría, les pregunto a ustedes, estimados participantes, si producto del accidente, y viene sucediendo así, lastimosamente, ¿cierto? Producto del accidente, este trabajador llega a fallecer, es un accidente fatal, ¿no? Este trabajador fallecido podrá defenderse, siempre lo pregunto, ¿no? Podrá defenderse, podrá argumentar que, ¿no es cierto?, no ha sido su responsabilidad tal vez. Una vez fallecido no va a haber, digamos, ninguna manera de responsabilizar, según la investigación, digo, ¿no es cierto?, a una persona. Puede ser, obviamente, responsabilidad del empleador, puede ser responsabilidad del trabajador. Por eso mismo, esta ley 3222 también ha modificado el Código Penal, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay responsabilidad del empleador, puede ir, pues, dependiendo de la gravedad del accidente, si es un accidente fatal, puede ser, una investigación también, ¿no es cierto? Puede ir de 4 a 6 años de prisión, ¿no? En este caso, el empleador, llámese pues gerente general, ¿no?, de la empresa, de la organización. Quería mencionar esto de la ley 3222 porque considero que el artículo 168A de la ley 3222, ¿no es cierto?, no es un tema menor porque habla ya de la responsabilidad o del trabajador o del empleador en materia de seguridad. Me parece importante considerarlo, tenerlo en cuenta en tal caso, a los supervisores de repente que están escuchando la transmisión, tengan en consideración este artículo 168A, ley 3222, ¿no es cierto? Entonces, me parece importante, les decía, porque tiene que ver, pues, con una responsabilidad ya importante, una responsabilidad penal. ¿Ya? Entonces, definitivamente, han habido modificatorias para hacer, de repente, ser un poco más drásticos en alguna situación. ¿Por qué? Porque se ha visto, pues, que las empresas no implementaban sistemas de gestión de seguridad y lastimosamente seguían ocurriendo los accidentes. Para que ustedes tengan una idea, en minería, el año pasado, el 2019, han ocurrido 25 accidentes fatales, según estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, estos accidentes han sido investigados, como ya les mencionaba. La investigación del accidente va a arrojar que ha sido responsabilidad del empleador
o ha sido responsabilidad del trabajador. No hay más, digamos, no hay más. Entonces, esta ley, la modificatoria, la ley 3222, digamos que se hace un poco más drástica, ¿no? Con respecto, obviamente, a la obligatoriedad de implementar un sistema de gestión para evitar justamente la ocurrencia de estos accidentes. Espero que puedan estar ustedes planteando sus preguntas para que al final podamos responder, de repente no todas, pero alguna de ellas sí, podamos responder sus interrogantes. La idea, como digo, me imagino que muchos de los participantes el día de hoy son supervisores de seguridad y salud del trabajo de sus empresas. Podemos o vamos a estar respondiendo sin ninguna duda sus inquietudes. Justo ahí, Ángel, estamos lanzando ya la encuesta, acabamos de lanzar una de las encuestas que está apareciendo en la pantalla de cada uno de ustedes en la transmisión en vivo, así como también una de las preguntas, así que los invitamos a que puedan participar para que esto sea un poquito más interactivo. Vamos a estar habilitando nuevamente la encuesta en un momento y luego en el transcurso vamos a estar mostrando también los resultados en tiempo real sobre las votaciones. Gracias, Juan. Listo, continuamos entonces. Hay una normativa también que ya, vamos, digamos así, ya aumenta, digamos, incrementa la dotación de equipos de protección personal para la protección, dice, ¿no? Para la protección a la radiación solar. En este caso, la ley número 30.10.2. Dice ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar. Llámese pues bloqueador, llámese cortaviento, llámese pues alguna protección facial que se pueda implementar. Esto también está ya reglamentado. Bueno, hay una normativa legal en tal caso, ley 30.10.2, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que a los trabajadores, en este caso, por ejemplo, en el sector minero, en el sector construcción, sector electricidad, los trabajadores que están expuestos al sol, a la radiación solar, se les debe dotar pues de bloqueadores, ya les decía, de cortavientos o de alguna protección facial para que, digamos, estén protegidos contra la radiación solar. Es un resumen básicamente de lo que estamos mencionando, ¿no es cierto? Es importante también que lo puedan ustedes tener presente, ya vamos a ver más adelante, en uno de los documentos importantes es elaborar, establecer una matriz de requisitos legales, una matriz de cumplimiento, en tal caso, de requisitos legales vigentes, donde sin ninguna duda, si yo voy a dotar de bloqueador a mi trabajador, que creo que es lo más factible, ¿no es cierto? Lo más accesible, en tal caso, si yo lo voy a dotar de una indumentaria, cortaviento en este caso, en la normativa legal relacionada puedo mencionar esta ley 30.10.2. Entonces, también es importante mencionarlo, repito, porque ya es parte de la normativa legal en materia de seguridad. También tenemos la resolución ministerial 050 del año 2013, ¿cierto? Formatos referenciales, dice, de la información mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión. Básicamente, esta resolución ministerial nos da alguna pauta, ¿no? Nos da algunos ejemplos de los documentos que nosotros debemos tener como parte del sistema de gestión de seguridad. ¿Qué Ahora, documentos? Este reglamento nos da algunos ejemplos. Les decía, ¿qué ejemplos, qué documentos? Por ejemplo, lo que debe contener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Lo que debe contener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el tema del comité de seguridad, formatos de elección de comité, por ejemplo, ¿no? Un plan de emergencias, ¿no? Un plan anual de seguridad, en este caso 2020, ¿no? Ahora vamos a ver, muchos de repente nos estamos preguntando en este tema de la enfermedad que nos agobia en estos días, ¿no? De cuarentena. Vamos a tocar un poco del tema también. Vamos a organizar un curso específico de la seguridad en función a prevenir la enfermedad del coronavirus. No se preocupen, vamos a coordinar un curso especializado, detallado, porque es importante que como supervisor de seguridad de mi empresa debo saber, ¿no es cierto?, qué medidas debemos tomar para prevenir esta enfermedad. Como les decía, vamos a tocar brevemente el día de hoy. Vamos a tener un curso especializado, un curso bastante específico sobre este tema. Hay muchísimo material que comentar, señores, y debemos estar
preparados, digo, como mínimo, ¿no es cierto?, para asesorar, para intervenir, para actuar y prevenir adecuadamente la propagación de esta enfermedad en mi empresa, ¿no? Como les Excelente, decía, Ángel. Angelito, quería comentarte también que acabamos de lanzar una de las preguntas donde nuestros amigos de la comunidad de la Escuela Nacional de Capacitación están interactuando. Hemos lanzado la pregunta, ¿cuál crees tú que son los mayores inconvenientes para implementar un sistema de gestión de seguridad? Y están comentando, vamos a leer un poquito, Ángel, ¿te parecen las respuestas a dale, esta dale, pregunta? dale, Juan, dale, dale. Están comentando justamente, bueno, aquí Steve nos dice que es uno desconocimiento, la informalidad, un presupuesto para un personal de seguridad, también desconocimiento. John Alarcón dice que es desconocimiento. Nada nos menciona logístico, capacitación. Ana María Rodríguez nos menciona charlas diario de seguridad. Eh, a ver, vamos a seguir leyendo. Mm, el comportamiento, ¿no? Williams Hurtado nos menciona que es el comportamiento. Aquí Víctor Zamora Fernández nos comenta la falta de capacitación a los trabajadores también. Excelente, excelente. ¿No? Ah, Y bueno, a ver, ahí sobre esa partecita, Ángel, ¿qué nos puedes comentar? dos puntos importantes, gracias, Juan. Dos puntos importantes, señores participantes. En primer lugar, ¿no? El involucramiento, el desconocimiento, como mencionan, ¿no es cierto? Como supervisor de seguridad, ¿no? Como parte o como gerente de seguridad, de repente, dependiendo de la estructura orgánica de las empresas, yo que soy responsable de seguridad de mi empresa, con quien debo conversar directamente es con el gerente general, ¿no? Debemos explicarle la importancia de la implementación del sistema de gestión, la importancia de la puesta en marcha, del seguimiento de este sistema, ¿no es cierto? El gerente general, ¿por qué? Me dirán algunos. Porque el gerente general es el que va a dar los recursos, ¿no?, económicos. Encuesta, los resultados de la encuesta que se ha estado lanzando al inicio. ¿Ya? Entonces es el que nos va a dar los recursos. El gerente general nos va a dar los recursos. Como supervisor de seguridad, nosotros debemos hacerle entender, debemos aplacar ese desconocimiento, ¿no es cierto? Como bien mencionan, porque ese es el término adecuado, es desconocimiento, por parte, en primer lugar, de nuestro gerente, tal vez digo, tal vez no lo sea, pero vamos a ver, dependiendo de la realidad de cada uno de nosotros, en las empresas donde trabajamos, ¿no es cierto? Concientizar al gerente, en este sentido, que se debe invertir, pues, en seguridad, definitivamente, ¿no? Se debe invertir en seguridad. Debemos hacerle entender el tema de la documentación, qué es una política, qué es un reglamento, lo vamos a ver ahora, para qué sirve un reglamento interno de seguridad según un trabajo, un programa de seguridad, cómo se debe cumplir el programa y demás. Y sobre todo, al gerente debemos mostrarle resultados, estadísticas, ¿no es cierto? Para hacerle entender que esa inversión que él está haciendo en seguridad, sin duda, pues está dando resultados, ¿ya? En lo particular, por la experiencia que hemos tenido a través del tiempo asesorando a muchas empresas, me ha tocado conversar en realidad con muchos gerentes y la pregunta que yo les hago a los gerentes es la siguiente, de repente ustedes también lo pueden hacer de esa manera, ¿no? Yo siempre les pregunto, ¿cuál es la perspectiva, señor gerente, ¿no?, de su persona como gerente general de la empresa X en función a la seguridad de su empresa, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene como gerente? ¿Qué es lo que espera de la seguridad de sus trabajadores? Muchos gerentes me han dicho, bueno, Ángel, mira, ¿sabes qué? Sí, bueno, va a venirse una fila y yo quiero simplemente elaborarlo, no hazlo nada más, no quiero que me multen, ¿no es cierto? Elabora los documentos y por ahí, bueno, alguna charlita, una capacitación corta, pequeña. Esa es la mentalidad de algunos de los. Otros gerentes me decían, Ángel, yo necesito resultados, ¿no? Yo necesito resultados, yo quiero que pues mis trabajadores no se accidenten, ¿no? Y depende justamente de la respuesta, uno, porque hay muchos gerentes que así la tienen muy clara, hay muchos gerentes que la tienen muy clara, hay muchos gerentes que de repente no, y para eso nos han contratado a nosotros como supervisores de seguridad, para nosotros poderle explicar al gerente, repito, porque es la persona que va a destinar el tema económico, ¿cierto? Para la implementación, aplicación, seguimiento
puesta en marcha, les decía, auditorías de seguridad y todo lo necesario para que básicamente en la empresa no ocurra así. Entonces, al gerente debemos explicarle todo este tema y la importancia, repito, de invertir en seguridad. En segundo lugar, como bien han mencionado, ¿no es cierto? El tema de la capacitación. Señores, tenemos que concientizar a los trabajadores. No es solo brindar una capacitación y hablar. Siempre lo he mencionado de esta manera. Yo no puedo capacitar en temas de repente específicos, trabajos en altura, espacios confinados, trabajos en caliente, ¿no es cierto? Si no veo, si no noto que mi trabajador está concientizado y por lo menos viene con gusto a recibir una capacitación en el tema de seguridad. Cuando lo veo anotando, cuando lo veo preguntando, involucrado en la capacitación. Señores, debemos concientizar pues a nuestros trabajadores. Definitivamente creo que eso sería lo más eh, álgido en el tema de pues cuáles serían los temas más difíciles para implementar un sistema de gestión. Por ahí mencionaron el tema logístico, definitivamente también. En el tema de dotación de EPPs, por ejemplo, no hay EPPs, no tenemos en almacén, no tenemos en stock, ¿no es cierto? Entonces, hay situaciones que vamos a ir contestando. Yo les agradezco mucho las preguntas. Participamos, por favor. Vamos a responder sin ninguna duda tus inquietudes. En pantalla, Angelito, comentarles también a todos los usuarios, estamos mostrando los resultados de la votación. Los resultados de la votación se están mostrando en la pantalla, así que amigos, participen. Luego va a estar saliendo la segunda pregunta también, así que los invitamos a que sigan participando de nuestras encuestas y lo estamos haciendo en vivo. Adelante, ingeniero Ángel. Listo, Juan, muchas gracias. Bien, muchachos, a ver, seguimos con el tema de la normativa legal. Es un poco extenso, pero lo único que yo les puedo sugerir, por el tiempo que tenemos para esta capacitación virtual, lean la normativa legal, involúcrense en la normativa legal, según la empresa, según el rubro eh, al cual pertenece mi empresa, como lo vemos aquí pues en esta diapositiva, el Decreto Supremo 024 del año 2016, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Tiene una modificatoria también, ¿no es cierto? El Decreto Supremo 023 del año 2017, donde hay algunas modificaciones, la más importante, el tema de la capacitación, ¿no es cierto? La matriz, el anexo número 06, ¿no es cierto? Anexo 6, la matriz de capacitaciones, son 20 capacitaciones ahora, con determinadas horas, pues dependiendo del tema, ¿no? A los que están trabajando en construcción, la norma G050, por ser una norma, no puedo decir que ha sido derogada, porque es una norma. La norma, la G050, pertenece pues sí, pues pertenece, ¿no es cierto?, al Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no es cierto?, la norma G050. Ahora, el año 2019, en junio del año 2019, ha salido el Decreto Supremo 011, en este caso Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector construcción. Ahí hay un reglamento, en este caso de construcción. Dicho sea de paso, este reglamento es bastante exigente con respecto a la elaboración de documentos, que básicamente, pues, el objetivo, como toda reglamentación, como toda la normativa legal que estamos viendo, es evitar, pues, que ocurra un accidente, en este caso en el sector construcción. También en el sector de electricidad, del RECESATE, ¿no es cierto? Resolución Ministerial 011 del año 2013. Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo con Electricidad 2013, RECESATE 2013, seguramente lo han leído, seguramente muchos de nosotros conocemos este reglamento. Señores, la base de todo, como he mencionado, es la ley 29783. De acuerdo a esto, estos documentos que vamos a ver a continuación, los documentos que pertenecen al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? Tenemos nosotros que eh, relacionarlo a la normativa sectorial. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, el Decreto Supremo 024, el Reglamento de Minería, es muy distinto, ¿no es cierto? Es muy distinto al Decreto Supremo 011 de construcción, del año 2019 de construcción. Es muy distinto. Por ende, también, en el caso de electricidad, en el caso de hidrocarburos, que no lo hemos mencionado también, tiene un reglamento de seguridad, ¿no? En el sector de hidrocarburos. Entonces, como les decía, hay que leer bastante, hay que conocer estos reglamentos. Sin duda son parecidos en función a la elaboración de los documentos, ahora lo vamos a ver,
pero vamos a mencionarlo de esta manera. Tenemos que, según el sector donde estamos trabajando, ¿no es cierto? Debemos, según el sector donde estamos trabajando, debemos implementar nuestro sistema de gestión guiándonos en su reglamento sectorial respectivo. Las exigencias son parecidas, pero no son las mismas. ¿Ya? En este caso, minería, pues es por el alto grado de exposición, ¿no es cierto? Por el nivel de riesgo alto en el trabajo en el sector minero, pues el reglamento de seguridad de minería es bastante exigente, ¿no? El estándar es alto, ¿no es cierto? Es altísimo. En construcción también, con este decreto supremo 011, y en electricidad también, porque han ocurrido accidentes en electricidad, muchos de los accidentes por descarga eléctrica, por no hacer un bloqueo de energía adecuado y demás. Entonces, adecuemos, ¿no es cierto?, nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al reglamento sectorial según la empresa donde estamos nosotros laborando. ¿Ya? Entonces, quería mencionar esto porque es importante diferenciar y también conocer, obviamente, ¿no es cierto? A ver, en el caso de, muchos me preguntan esto, ¿no? Ingeniero Ángel, ¿qué normativa aplico si mi empresa de construcción va a trabajar en una empresa minera? ¿No? Así me preguntan. La pregunta salta de esa manera, ¿no? Tengo una empresa de construcción y voy a entrar a una empresa minera a trabajar dentro de las instalaciones de una empresa minera. ¿Qué reglamento aplico? ¿No? Entonces, la ley dice que debemos aplicar la normativa sectorial más exigente. Así. La ley 29783 nos menciona este punto importante, ¿no? Tenemos que aplicar la normativa sectorial más exigente. En este caso, si voy a entrar con mi empresa constructora a realizar trabajos en mi interior mina, ¿no es cierto? En una empresa minera, utilizaré el decreto supremo 024, reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. ¿Ya? Entonces, creo que es una pregunta que siempre pues, nos han hecho la consulta del caso, ¿no? A ver, rápidamente, ¿cómo cumplir con la normativa legal? Como ya lo hemos mencionado, implementando pues un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué documentos debemos elaborar? En lo personal, y lo he venido desarrollando así desde que apareció la ley, básicamente, y el reglamento, el año 2012, para serle más exacto, pues del año ya 2014, son 6 años trabajando con esta ley, y yo lo he dividido en 3 fases y se los voy a explicar una por una, ¿no? En primer lugar, tenemos, dice, ¿no? Bueno, una primera fase, como les decía, consideramos nosotros 3 fases. Vamos a explicar todos los documentos, vamos a hacer un breve resumen de todos los documentos que mencionamos aquí en la diapositiva. A ver, ahí está, sí. En primer lugar, tenemos que elaborar una línea base en seguridad y salud en el trabajo, una recopilación de datos. La línea base, en realidad, nos va a mencionar, ¿no? De acuerdo, ¿no es cierto?, en qué situación está la empresa en tal caso. A ver, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? La línea base, ¿no? La línea base de seguridad y salud en el trabajo va a reflejar en qué situación está nuestra empresa en base al cumplimiento legal, ¿no? A lo que exige la ley, el reglamento, en este caso el decreto supremo 024 en minería, ¿no es cierto? El decreto supremo 011 en construcción. Nosotros tenemos que saber, ¿no es cierto?, qué normativa estoy cumpliendo, qué normativa, ¿no? Qué avance en tal caso tengo en la implementación de mi sistema de gestión de seguridad según lo que me exige la norma. Entonces, la línea base, ¿no?, es un diagnóstico del cumplimiento legal en materia de seguridad. Línea base, es lo primero que tenemos que hacer. Como segundo punto, porque todo va a comenzar, ¿no?, digamos, de qué manera lidera un gerente general, ¿no? Todo va a comenzar de un gerente general. Él va a liderar el sistema de gestión, va a liderar la implementación de este sistema de gestión. Por ende, se elabora pues una política de seguridad y salud en el trabajo. Esta política es firmada por el gerente general. ¿Qué es una política? Básicamente son compromisos gerenciales, ¿no? Son compromisos gerenciales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Compromisos gerenciales, ¿no? Firmado, refrendado, en tal caso,
por el gerente general. Luego, si la empresa tiene más de 20 trabajadores, tengo que conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí quiero hacer hincapié en el siguiente sentido, ¿no? Cuando se desarrolla una elección de miembros del Comité de Seguridad, se elige a los representantes de los trabajadores. A ver, vamos a mencionar otro tema. El Comité de Seguridad, por concepto, dice, bueno, es un organismo bipartito y paritario, así dicen, ¿no? Bipartito y paritario. Bipartito, ¿por qué? Porque tiene representantes tanto del empleador como de los trabajadores. Y paritario, ¿por qué? Porque tiene igual número de representantes. Dicho sea de paso, en la modificatoria, bueno, perdón, en el reglamento de la ley, en el Decreto Supremo 005, se menciona que por cada 100 trabajadores se debe agregar al comité de seguridad 2 representantes más en su comité, teniendo un máximo de 12 trabajadores. 12 representantes. A ver, de nuevo. Si la empresa tiene más, a ver, tenemos un comité de seguridad, ¿no? Donde se eligen, digamos, un comité de seguridad bipartito y paritario, ¿no es cierto? Bipartito porque hay representantes de los trabajadores y representantes del empleador. Y paritario porque tiene igual número de representantes. En el Decreto Supremo 005 del año 2012 se menciona que por cada 100 trabajadores se debe agregar al comité 2 representantes de los trabajadores, teniendo un máximo de representantes de los trabajadores de un número de 12. Como máximo, 12 representantes de los trabajadores. Ahí creo que quedó un poco más claro, ¿no? ¿Ya? Listo. Bueno, el tema del comité de seguridad, dicho sea de paso, es un tema bastante complejo, que también creo que vamos a, según lo que nos pidan ustedes, los participantes, podemos hacer también un curso especializado de ese tema. Es muy, muy importante. Muchos de repente alguno de los participantes el día de hoy es miembro del comité de seguridad, podría ser, ¿por qué no? Podemos ver las funciones, obligaciones, los requisitos para ser representante del comité. Bueno, es un tema bastante amplio. Vamos a ver si podemos desarrollar un curso bastante particular sobre el tema. Luego tenemos que elaborar el reglamento también del comité de seguridad, también, ¿no es cierto?, para mencionar estos puntos, ¿no es cierto? Vamos a elaborar también el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, es la base, ¿no es cierto?, del tema de seguridad de la empresa, un reglamento donde todos los trabajadores conozcan sus funciones, sus obligaciones, sus derechos, ¿no es cierto?, la representatividad, la conformación del comité, con qué recursos contamos para aplicar el tema de seguridad en nuestra empresa y demás. Señores, ahora, a ver, la primera vez que lo voy a mencionar con respecto a la enfermedad del coronavirus. Seguramente para este año 2020 vamos a tener que modificar nuestros reglamentos y vamos a tener que agregar artículos relacionados al tema del coronavirus. Estoy casi seguro que SUNAFIL va a fiscalizar este tema, ¿no? ¿Ya? Entonces, primer punto con respecto a la enfermedad. Como les decía, esto no es un tema específico del coronavirus, pero quiero mencionarlo. Lo voy a mencionar también seguramente cuando nos toque hacer el tema en particular, pero quiero mencionarlo. Seguramente vamos a tener que modificar nuestro reglamento para agregar artículos relacionados a la prevención al contagio de esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, un reglamento interno también es un documento importante. Dicho sea de paso, ahora con la normativa, en el caso de minería, por ejemplo, en el caso de minería, señores, este reglamento interno debe estar firmado por un representante del Comité de Seguridad. ¿Ya? En el caso de minería, el reglamento interno de seguridad de un trabajo debe estar firmado por un representante del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. Listo. Elaboración de una matriz de responsabilidades en seguridad, por supuesto, ¿no? Básicamente, una matriz de responsabilidades se elabora según el organigrama, ¿no? El organigrama de la empresa. Cada trabajador tendrá una responsabilidad, el gerente general, de repente los jefes de área, el supervisor de seguridad, los trabajadores en general, todos tienen responsabilidades que cumplir para que este sistema marche pues de una manera adecuada y se logre evitar básicamente la ocurrencia de los accidentes, ¿no? Como les decía, esta matriz de responsabilidades según el organigrama de la empresa.
Matriz de objetivos y metas en seguridad también, ¿no? También tenemos que tener claro qué objetivos tenemos en seguridad en el año 2020, yo qué metas tengo eh, por cumplir, por ejemplo. El objetivo, no sé, 2020, el 2019 tuve, por ejemplo, no sé, 5 accidentes incapacitantes. En el 2020 mi objetivo es por lo menos reducir a 2 accidentes incapacitantes, ¿no? Es un ejemplo. En las metas, en el tema de capacitaciones, por ejemplo, en el tema de capacitaciones, la ley exige capacitación, 4 capacitaciones al año. Yo sé de paso, hay un decreto supremo que ha salido en noviembre del año 2019, diciembre, si no me equivoco, que mencionan ya que estas capacitaciones tienen que ser de manera presencial. Ahora, con el tema de la enfermedad del coronavirus, bueno, tendrá que cambiar seguramente, seguramente lo están analizando. Dice que tiene que ser presencial y que tiene que ser en el lugar de trabajo. Así dice la nueva reglamentación, ¿no? Con respecto a las capacitaciones. ¿Ya? Con respecto a las capacitaciones. Uno de los objetivos podría ser, de repente, no 4, pues, ¿no? Yo como empresa, mi objetivo es dictar, no sé, 8 capacitaciones al año, se me ocurre, ¿no? O ya, a ver, ¿no? Una vez al mes, entonces, 12 capacitaciones al año, listo, ¿no? Esos objetivos debo plasmarlos, ¿no? Mi objetivo es entregar toda la documentación relativa al sistema de gestión de seguridad, llámese reglamento, llámese política, que también es un tema para cumplir, definitivamente, porque lo dice el reglamento, ¿no? El reglamento de la ley 29783. Mi trabajador tiene que recibir los documentos en físico, ¿no es cierto? O digital también. Puede ser en físico o en digital. El supervisor de seguridad puede hacer de repente un registro donde se detalla pues qué trabajadores han recibido estos documentos. Les repito, todo esto sirve de repente los que han participado en una investigación de accidentes, ¿no? Cuando se investiga el accidente, se piden estos documentos, ¿no? A ver, por favor, muéstreme, por favor, la evidencia de que el trabajador accidentado recibió el reglamento y ha sido capacitado. Muchos entendemos el tema de difusión, por ejemplo, ¿no? Muchos confundimos el tema de difusión. Difusión, señores, es entregar un documento y capacitar sobre ese documento. Eso es difusión. Muchos creen que difusión es, bueno, entregar el documento, mira, te entregué, fírmame aquí nada más, por favor. Y no, tenemos que capacitar. Y como supervisores de seguridad, sí, definitivamente yo creo que se puede realizar este tema, ¿no? Listo, primera fase, ¿no? Terminada, primera fase terminada. Segunda fase, listo. Matriz de requisitos legales. Ya hice mi línea base, con esto ya tengo identificado, pues, la reglamentación que estoy cumpliendo, o que me falta en tal caso, y hago en base a ello mi matriz de requisitos legales vigentes, matriz de cumplimiento en tal caso, de requisitos legales vigentes. Tendré que visitar todas las áreas, tendré que conversar con todos los trabajadores, ¿no? Y tendré que elaborar mi matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, ¿no? Mi per se, muy importante. También con el tema del coronavirus vamos a tener que modificar el IPRC, ¿no? Vamos a tener que modificar y vamos a tener que agregar el peligro. ¿Cuál sería el peligro? Virus, ¿no es cierto? Virus. ¿Cuál sería el riesgo? Contagio, ¿no? Un riesgo biológico, virus. El riesgo sería el contagio y el nivel de riesgo alto, altísimo, alto, ¿no? ¿Ya? Entonces, dicho sea de paso, la norma dice que el IPRC se tiene que elaborar por puesto de trabajo, por puesto de trabajo, ¿ya? Antes decía que por actividad, ¿no? Ahora dice por puesto de trabajo, por puesto de trabajo. Listo, documento también importante, el plan y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, en este caso 2020, ¿no es cierto? Que debe incluir por separado tal vez el programa anual de inspecciones, capacitaciones, 4 veces al año como mínimo. En minería no, ¿no? En minería cuando te pide el anexo número 6 te dice que tienes que realizar 20 capacitaciones al año con determinado número de horas dependiendo del curso que se va a dictar, ¿no? Auditorías, elaboración de los procedimientos escritos de trabajo seguro, de acuerdo a las actividades que desarrolla la empresa, y las recomendaciones de seguridad por puesto de trabajo. Señores, esta parte de las recomendaciones es importante también, porque va adosada al contrato de trabajo. El trabajador debe conocer, ¿no es cierto? ¿No? El tema de seguridad, debe conocer el tema de seguridad, eh, de acuerdo, repito, al puesto de trabajo o para el cual ha sido contratado.
Por ejemplo, ahí ustedes conocen pues este tema de Vivanda, ¿no? En Lima ha sido bien sonado este caso. El trabajador era parece que era un reponedor en Vivanda, ¿no? No tengo claro, pero el tema es que el trabajador se puso a reparar, dice, un horno microondas y le cayó una descarga eléctrica por la cual este trabajador ha fallecido, ¿no? Entonces, pues ha sido complicado porque en la investigación, ¿no? Se demuestra que este trabajador no había sido contratado para realizar ese tipo de trabajo, ¿no? De mantenimiento de, no sé, pues equipos electrónicos, digamos así. ¿Ya? Entonces, eh, en la investigación sale, ¿no? Que este trabajador no debió realizar esa. Por eso que en las modificatorias sectoriales, en los reglamentos, en las nuevas normativas, mencionan ya que adosado al contrato de trabajo, según el puesto de trabajo por el cual el trabajador ha sido eh, contratado, tenemos que adjuntar las recomendaciones de seguridad por puesto de trabajo. Listo, por favor hagan sus preguntas. Bien, Vamos ya. Adelante, adelante, Juan, por favor, adelante. Sí. continúa, Jalito, ahí, porque ya tenemos las preguntas ahí para poder Listo, pasar listo. a la ronda de Rápidamente, preguntas. Ajá, en rápidamente. pantalla se está mostrando a todos los participantes cuál es la pregunta respecto al curso, así que ya tenemos ahí, bueno, buena cantidad de preguntas, en realidad 75 preguntas que están Excelente, comentando excelente. los Vamos a responder participantes. algunas. Claro que Claro sí. que sí. Claro que sí, Juan. Bien, rápidamente, esta tercera fase para implementar el sistema de gestión, básicamente un tema netamente documental, un plan de emergencias, señores, es muy importante. Elegir, por ejemplo, a los miembros de la brigada de emergencias de sus empresas, participar activamente. El plan de contingencias en caso de sismos, incendios, inundaciones, de acuerdo a las contingencias que puedan pasar. Dicho sea de paso, es distinto, pues un plan de emergencias y un plan de contingencias es distinto. ¿Ya? Eso de repente lo vamos a explicar. Plan de emergencias es un tema general, con qué recursos cuento yo para afrontar una determinada emergencia. Y la contingencia ya es un tema detallado, como vemos ahí en la diapositiva, puede ser un sismo, puede ser un incendio, puede ser una inundación. Elaboración de mapa de riesgo, muy importante, de todas las instalaciones de la empresa, mapa de riesgo, señores, en AutoCAD si se puede, sería muy importante, ¿no? Y tiene que estar pues visible para todos los trabajadores. Si es que fuera necesario, también las hojas de seguridad, las hojas MSDS de los insumos químicos que puedan utilizar, los registros de gestión de seguridad, ATS, formato de asistencia y demás, ¿no es cierto? Todos los formatos y registros necesarios. En el caso de inspecciones, voy a inspeccionar todo lo que se puede inspeccionar y para eso tendrá cada ítem, ¿no es cierto? Cada ítem a inspeccionar tendrá su respectivo formato de, formato de gestión, ¿ya? Formato de gestión. Es una tercera fase, es un conjunto de documentos, ¿no? Y listo. Como última parte vamos a mencionar a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Nosotros somos de Huancayo, aquí en Junín ya está SUNAFIL, y he tenido la oportunidad como ya les mencioné, de participar en varias comparecencias, representando a algunas empresas de todos los rubros, y básicamente es la presentación estricta, ¿no? De estos documentos. Por ahí, dependiendo del inspector, podría pedir algún documento en especial, ¿no? Algún documento, por ejemplo, registro de entrega de PPs, registro de enfermedades ocupacionales, registro de exámenes médicos ocupacionales, por ejemplo, podría pedir, repito, de acuerdo al inspector que va a llegar a nuestra empresa, pero básicamente todo está enfocado a la implementación de este sistema, por ende, a la elaboración de todos los documentos que hemos mencionado. Entonces, SUNAFIL tiene el rol de fiscalización, entonces va a fiscalizar, va a pedir documentos del sistema de gestión y va a hacer un seguimiento. ¿Ya? Entonces, de manera breve, ¿no? SUNAFIL definitivamente, pues en algún momento, ahora más que nunca, repito, y eh, estoy seguro que como parte de la fiscalización también van a pedir documentos relacionados, por ejemplo, al tema del coronavirus, ¿no es cierto? Que lastimosamente, repito, nos azota pues en estos días. Entiendo que SUNAFIL va a querer saber que como empresa, cómo estamos actuando como empresa para prevenir el contagio de esta enfermedad. Y por ende nos van a pedir documentos, ¿no? Nos van a pedir documentos, todos los documentos y alguno más tal vez, dependiendo, repito, de cada inspector,
dependiendo de lo que ellos encuentren en las instalaciones de nuestra empresa, ¿no? Donde nosotros trabajamos. El criterio de SUNAFIL definitivamente va a revisar estos documentos y si no los tenemos, nos van a multar, ¿no? Nos van a multar. ¿Cuál es el criterio de la multa? Dependiendo de las faltas graves, leves, bueno, en realidad se llama así, ¿no? Faltas leves, graves y muy graves. Por ejemplo, una falta leve, orden y limpieza. No hay orden y limpieza, es una falta leve. Una falta grave, por ejemplo, no sé, pues, a ver, una falta grave podría ser, por ejemplo, no tener un plan de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Una falta muy grave sería, por ejemplo, no tener la matriz IPRC y no tener también, por ejemplo, no dotar a mi trabajador de equipos de protección personal, es considerado una falta muy grave. No tener una política es una falta leve también. ¿Ya? Entonces, todo relacionado, repito, al cumplimiento, a la elaboración de estos documentos. Todo depende de la presentación, según el requerimiento de SUNAFIL, de la presentación de estos documentos. Listo. Bueno, aquí en la parte final les dejo mis datos, por favor. Mi nombre es Ángel Zárate, soy ingeniero metalurgista. Tengo estudios culminados en la maestría de Seguridad y Medio Ambiente y Minería aquí en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Filtrado. Vamos a comenzar a ver. Sofía nos pregunta, Sofía Capuñay nos pregunta, ¿cuáles son los formatos que se deben manejar bueno, en obras públicas y privadas? No, no sé si por ahí tienen algún alcance, algunos formatos. A ver, obras públicas y privadas, gracias. Obras públicas y privadas entiendo en el sector construcción también, ¿es Exacto, cierto? ajá. Básicamente son 12 formatos. A ver, registro de asistencia, ¿ya? Registro de equipos de emergencia, registro de exámenes médicos ocupacionales, ahí van 3, registro de auditorías de seguridad, registro de enfermedades ocupacionales, ¿no? Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos y biológicos se llama, ¿no es cierto? Eh, a ver, un registro más de equipos de emergencia, ¿no? Registro de equipos de emergencia, registro de entrega de equipos de protección personal, ¿ya? Registro de entrega de equipos de protección personal, registro de accidentes de trabajo, registro de accidentes y registro de incidentes. Registro de enfermedades, creo que ya lo mencionamos, registro de enfermedades ocupacionales, ¿ya? Registro de enfermedades ocupacionales. Listo. Son los registros. Ahora, señores, si nosotros podemos implementar, según la necesidad, otros registros, bienvenido sea. Mientras más completo sea nuestro sistema de gestión, va a ser mucho más viable, ¿no? Y va a hacer que nuestro sistema pues marche de una manera adecuada, de una manera correcta. Repito, podemos implementar cualquier registro que haga que nuestro sistema sea manejado de una manera más adecuada. Eso depende de nuestro criterio y obviamente de la necesidad de implementar dicho registro. El tema no es llenarnos de registros innecesarios, ¿no? No es ese no es el enfoque. Lo que sí es obligatorio es lo que les acabo de mencionar, son 12 registros, pero podemos implementar, repito, algunos registros adicionales según la necesidad. Excelente, ingeniero. Bien, vamos con una pregunta más. Levi Paulo Enrique nos pregunta, ¿es necesario que una municipalidad implemente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Gracias. Si tiene más de 20 trabajadores en la municipalidad, administrativos, incluido el alcalde, personal de limpieza y todo, sí. Si tiene más de 20 trabajadores, sí. Definitivamente que sí. Comité de seguridad, ¿no? Y, pues, básicamente tiene que implementar el sistema de gestión de seguridad como entidad pública, dicho se paso, hasta para dar el ejemplo, ¿no? Y si tiene más de 20 trabajadores, tiene que tener un comité de seguridad liderado, en este caso, por el alcalde, ¿no? Definitivamente. Perfecto. A ver, vamos con otra pregunta más. Steve Lizano nos pregunta, en una oficina, ¿qué medidas de seguridad se deben tomar respecto a la ley de seguridad? Nos menciona. En una oficina, bueno, a ver, temas eléctricos, por ejemplo, inspecciones de instalaciones eléctricas, inspecciones de aparatos eléctricos,
una inspección general de los accesos, de la escalera, de los pisos, de las ventanas, ¿ya? De las mamparas. Han habido accidentes. Una inspección general, podemos elaborar un formato de inspección de oficinas, un formato de inspección de instalaciones eléctricas, sanitarias, si las hubiera, ¿no es cierto? Todo lo que se pueda inspeccionar. ¿Qué más? Bueno, orden y limpieza, pues sin ninguna duda, ¿no? Orden y limpieza, señalización, no se olviden, señalización, ¿no? Debo tener un extintor, debo tener luces de emergencia, ¿no? Señalización de salida, entrada, salida, accesos en caso de emergencia, ¿ya? Se puede implementar estas medidas en oficinas administrativas, entiendo, que se hace muy necesario para, repito, evitar pues los accidentes, ¿no? Excelente. Bueno, también nos mencionan, excelente exposición. La exposición está muy didáctica. Felicitaciones al ponente de Henry Arturo. Maggie Mendoza, ingeniero también, excelente expositor. Leo Saldarriaga, excelente, muy buena exposición. En realidad, muchas gracias a todos ustedes. Lo que hacemos es simplemente tratar de que esta transmisión en vivo sea un poquito más interactiva con estos cuadros de diálogos que ustedes tienen en este preciso momento para que puedan ingresar sus preguntas, el cual está saliendo en la transmisión en vivo de manera directa. Vamos a continuar a ver con unas preguntas más. A ver, nos pregunta Gary Guerrero, ¿de cuánto sería la multa a la empresa si no cumple con lo dispuesto? Lo que pasa es que, a ver, en primer lugar, el monto lo establece según la falta. A ver, hay varios criterios, ¿no? Dependiendo de la falta, si es una falta leve, una falta grave y una falta muy grave. Ese es un criterio. Y el otro criterio, ya lo hemos mencionado, es la cantidad de trabajadores expuestos, ¿ya? Son los criterios que el inspector de trabajo, en este caso, va a tener que analizar y ellos van a establecer la cantidad, el monto económico en base a las UITs, ¿no es cierto? Eh, pero definitivamente, pues, si no tenemos implementado un sistema de gestión, es una falta grave, o muy grave, por así decirlo. Entonces ya partimos de ahí, ¿no es cierto? Partimos de ahí. Pero el criterio va a venir del inspector de trabajo con los dos temas que les acabo de mencionar. Uno, si la falta es leve, grave o muy grave, y en segundo lugar, la cantidad de trabajadores expuestos. Les hago un ejemplo para, para en este tema de las multas. Me tocó asesorar alguna vez a un centro educativo, a un colegio, aquí en la ciudad de Huancayo, y según la norma tenían que pasar pues los exámenes médicos, ¿no es cierto? Todos los trabajadores tenían que pasar, eran 140 profesores que tenían que pasar exámenes médicos. No tenían exámenes médicos y la SUNAFIL ha multado a esta empresa con 40.000 soles, para que tengan ustedes una idea. Ahora, quiero decirles, pues, ¿no? El tema de, en este caso, la no realización de exámenes médicos es una falta, es un ítem. Si no tenemos exámenes médicos, todo se va sumando, ¿no? No tenemos política, no tenemos reglamento, no tenemos exámenes médicos, no hemos entregado EPPs a nuestros trabajadores, todo se va sumando. Por eso, el solo hecho de no tener implementado un sistema de gestión es una falta muy, muy grave. Lean, por favor, la, eh, el artículo 168A de la ley 30222, donde habla de la inobservancia del trabajador. Por favor, son 10 líneas nada más, léalo por favor, y va a ser muy importante. Como les digo, depende mucho también del criterio, en este caso del inspector, ¿no? Excelente, ingeniero. Ahí nomás nos mencionan una apreciación para que la pantalla pueda salir mucho más grande. No sé si pudiera darle a la opción dejar de compartir en la parte inferior. Nos mencionan también felicitaciones a los organizadores, también al expositor. En realidad, muchas gracias. Saludos desde Ayacucho, desde las diferentes ciudades. Ahora sí, excelente, gracias. Ahora sí, estamos y seguimos con el tema de las preguntas, respondiendo. Muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Buena conferencia, ingeniero, de parte de Moisés Ponce. Excelente, gracias. Cecilio Ramos nos pregunta, Cecilio Ramos Tito, ¿hay otra entidad que supervisa igual o superior a la SUNAFIL? A ver, en el caso, gracias por la pregunta, muy importante también. En el caso de, a ver, el rol, en tal caso, vamos a hacer un resumen, ¿no? Breve. El rol de la SUNAFIL es la fiscalización
en temas de seguridad y salud en el trabajo y en temas sociolaboral. Es una superintendencia, no hay un ente superior a la SUNAFIL, no lo hay. Es más, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ha dejado ya muchos de sus roles, ¿no es cierto? Ya es aplicado por SUNAFIL, ya no por el Ministerio de Trabajo. ¿Ya? SUNAFIL, a ver, a veces hago esta comparación, esta analogía con la SUNAT, ¿no? La SUNAT es un ente administrativo, tributario, ¿no es cierto? Que le exige pues a las empresas paguen pues las rentas, los tributos necesarios, etcétera, por ley, bueno, mencionamos por ley. En el caso de la SUNAFIL, como superintendencia, actúa, señores, de la misma manera. No hay, obviamente, hay un proceso para que, por ejemplo, salgan pues las multas, salgan las sanciones a cada empresa, pero no hay marcha atrás, no hay ninguna manera, si he cometido una falta grave, no va a haber, si esa falta grave, hay un principio de la ley que se llama principio de primacía de la realidad. Les hago un ejemplo. Si yo voy a inspeccionar, por ejemplo, un extintor y tengo un formato de inspección de extintores, y en el formato dice, pues, no, mira, ¿sabe qué? Todo el extintor, no sé, el número 10 de mi empresa está todo en buenas condiciones, en el papel, obviamente. El inspector va a decir, a ver, vamos a la ubicación de tu extintor que tú me dices en este papel que está en correctas condiciones. Cuando vayamos nosotros a verificar que digamos, el estado de este extintor y el inspector verifique que este extintor está en malas condiciones, ¿no? La primacía de la realidad dice que es el papel, el formato donde nosotros hemos mencionado que este extintor está correcto, está correctamente instalado, en correctas condiciones y demás, no tiene validez. Lo que es válido es la realidad. En el caso de SUNAFIL, de la misma manera. Superintendencia es el ente máximo, ni siquiera ya el Ministerio de Trabajo. Y cuando vengan las multas, cuando vengan las sanciones, les decía, no hay marcha atrás. Obviamente hay un proceso, ¿no es cierto?, de presentación de documentos, nos dan plazos cortos, dicho sea de paso, 5 días, 6 días por lo mucho, y verificarán no solo documentariamente, sino en campo, van a ir a la empresa y darán, de acuerdo sea el caso, las sanciones respectivas. Hay un ente mayor a la SUNAFIL, en el caso de fiscalización, en el caso de seguridad y salud en el trabajo, no. Excelente, excelente, ingeniero. Continuamos con las felicitaciones aquí de todos. Felicitaciones, nos mandan. Muchas gracias, gracias, Ajá, gracias. saludos también desde Ayacucho, ¿no? Creo que les hemos mandado los saludos también, excelente. A ver, siguiente pregunta. Nos menciona Augusto Paredes Taipe. En una obra de construcción, la SST, ¿no? La Seguridad y Salud en el Trabajo, inicia y culmina junto con la obra. A ver, ¿no? Es más, en el tema de la implementación de documentos, yo tengo que implementarlos antes de que comience una obra de construcción. ¿Por qué? Eh, Justamente, cuando nosotros elaboramos, seguramente ustedes lo han mencionado, lo han visto también en la diapositiva, ¿no es cierto? La matriz línea base, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos tiene que elaborarse antes de. Dice la norma, esta matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos será elaborada por personal especialista. Supervisor de seguridad, ¿no? El supervisor, el que va a hacer las veces de supervisor, tiene que juntarse con el residente de la obra, con el gerente general de la empresa constructora, con el capataz, con el maestro de obra, con los líderes de repente de determinadas cuadrillas, debe juntarse y decir, bueno, señores, vamos a elaborar la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es más, eso es uno de los ítems. El segundo ítem importante antes de empezar una obra, ¿no es cierto? Es el plan de seguridad de la obra, que dicho sea de paso, en el Decreto Supremo 011 del año 2019 está bastante detallado, tiene un formato bastante, una estructura del plan de seguridad de la obra. No se dice, bueno, yo no lo menciono así, no es un plan anual, porque la obra, imagínense, puede durar 6 meses, ya no es un plan anual, es un plan de seguridad de una obra, ¿no es cierto? Y este plan debe estar establecido antes, porque el primer día, pues señores, puede pasar un accidente. El primer día, cuando yo estoy comenzando también a elaborar mis documentos, pasa un accidente. ¿Y cómo sustento yo que este trabajador ha recibido una capacitación, ha recibido el IPERSEC, conoce sus peligros y riesgos? Para una obra, mucho antes, ¿no? Mucho antes. Ahora, para finalizar la obra, claro que sí, hay una
en el acta de entrega de la obra, donde hay algunos trabajadores de repente. Bueno, ahí termina también nuestra gestión en materia de seguridad, ¿no? Excelente, ingeniero. Heriberto Nizama nos menciona, excelente exposición. Saludos también para la bella ciudad de Piura. Gracias. Nos mencionan y nos estaban preguntando sobre la certificación. Recuerden que tienen el enlace en la parte superior para que ustedes se puedan certificar y puedan obtener también las diapositivas y material adicional respecto al curso del día de hoy. ¿Ok? Cecilia Marlene nos comenta, trabajo en una empresa donde el supervisor rellena el IPRC y les dice a todos que hagan lo mismo, o sea, un copy-page. ¿Qué nos puede comentar sobre eso, ingeniero? Repíteme la pregunta, por favor, Juan. Quiero saber si es una obra de construcción, tal vez, no Bueno, sé. en realidad no menciona, solo menciona que trabajo hice en una empresa donde el supervisor, ¿no? Rellena el IPRC y les dice a todos que hagan lo mismo, o sea, de copiar y pegar. Solo menciona eso. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. El único, a ver, No yo sé. quiero mencionar algo, esto bien importante, señores. El IPRC de línea base, ¿ya? Como ya lo mencioné en la pregunta anterior, respondiendo a la pregunta anterior, tiene que ya estar previamente elaborado, ¿no? Sugerencia. Este IPRC tiene que estar, una copia de este IPRC tiene que estar en el área de trabajo, ¿ya? Eso es uno. Dos, el único reglamento que te pide elaborar un IPRC de manera diaria es el reglamento de minería, que se llama IPRC continuo. No hay ningún otro reglamento que te pida rellenar, elaborar un IPRC de manera diaria. Tres, este IPRC continuo en minería es rellenado por el trabajador. Es rellenado por el trabajador, es validado, es firmado por el supervisor operativo. Señores, cuando pasa un accidente, el primer documento que nos van a pedir a nosotros como supervisores en minería es el IPRC continuo. En otro rubro, en otra, digamos, ¿no? En construcción, en electricidad, en hidrocarburos, nos van a pedir no el IPRC continuo, pero sí nos van a pedir, por ejemplo, el IPRC de línea base. En construcción, la norma nos exige, por ejemplo, elaborar un ATS, ¿no? Un análisis de trabajo seguro, todos los días, pero no un IPRC. ¿Ya? Por ahí, bueno, habría que ver, pues, en función a qué. A ver, yo digo, ¿no? Si no, porque me parece que no es una buena práctica que sea rellenado por el supervisor, ¿no? Porque el IPRC, el objetivo del IPRC es que los trabajadores conozcan los peligros y riesgos a los que están expuestos al momento de realizar sus actividades. Entonces, no me parece una buena práctica. Además, que no es exigida por determinado reglamento. Si no es minería, no es exigido de esa manera. No se trata el documento de esa manera, ¿no? Excelente, ingeniero. A ver, Hardy Brian Málaga nos comenta, ¿qué profesionales son directamente encargados de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es decir, ¿qué profesionales son los que pueden firmar documentos? ¿Cuál A sería? ver, hay dos escenarios en realidad. Un escenario es que es en minería, ¿no es cierto? El supervisor de seguridad, eh, ingeniero de seguridad, jefe de seguridad, ¿no? Algunos tienen varios nombres en realidad. Puede ser ingeniero de minas, metalúrgico, químico, ambiental, ¿no? Puede hacer las veces de supervisor de seguridad, en minería, digo. En los otros rubros, la ley solo especifica que este profesional, cualquiera sea su especialidad, tiene que estar titulado y colegiado y tenga algunos estudios, llámese diplomado, maestría, doctorado en materia de seguridad. Solo así podrá firmar los documentos de seguridad. Dicho sea de paso, señores, gracias por la pregunta, es muy importante, ¿no? Porque en el tema de la elaboración de los documentos, ¿ya? En el encabezado de los documentos, esto es una, digamos, es un pequeño, ¿no? Eh, digamos, es una pequeña ayuda que se les está brindando, que le menciono. SUNAFIL en el encabezado de los documentos exige, pide en tal caso, que en el encabezado de los documentos mencionen elaborado por, donde va a estar pues el nombre y la especialidad, si fuese el caso, del profesional que está elaborando los documentos,
elaborado por, revisado por, que puede ser el gerente de operaciones, que puede ser el gerente general, ¿no? Y aprobado por, sí, necesariamente por el gerente general. Elaborado por ustedes como supervisores de seguridad, eh, revisado por gerente general, puede ser gerente de operaciones, y aprobado por gerente general. Excelente. Henry nos comenta, la normativa de seguridad, Henry Arturo Romero Ramírez nos comenta, ¿la normativa de seguridad se puede aplicar al sistema privado y estatal? Sí, en realidad, a ver, la ley de seguridad y salud en el trabajo exige, repito, a todas las empresas del Estado y privadas, a todas las empresas, implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? A todas las empresas. Es más, un cuartel del ejército tiene un sistema de gestión, ¿no? Porque puede accidentarse no sé, pues un soldado, no entiendo, ¿no? Ujú. Las municipalidades, como ya lo hemos mencionado en la primera pregunta, creo, también tienen que tener un sistema de gestión. Todos los sistemas, la SUNAT tiene un sistema de gestión, la SUNAR, los registros públicos, los nosocomios, ¿no? Los hospitales. Señores, todos tienen que tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto, ingeniero. A ver, unas preguntas más para ya ir culminando. Nos menciona Giovanni Oporto Torres, ¿cuánto tiempo demora implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Gracias. Bueno, el tiempo depende mucho de las tres características que hemos mencionado. A ver, en primer lugar, el rubro, ¿ya? El rubro de la empresa, ¿no es cierto? Para analizar la normativa sectorial a la cual tengo yo que direccionar la implementación del sistema de gestión. Dos, los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores de esta empresa, qué peligros y riesgos son, ¿no es cierto? Y tres, la cantidad de trabajadores. Obviamente me voy a demorar más si voy a conformar un comité de seguridad. Un comité de seguridad se elige aproximadamente desde la convocatoria hasta la primera reunión, aproximadamente en 21 días, para que tengan una idea de ustedes. Y como cuarto ítem yo le sumaría en tal caso la cantidad de sedes, la cantidad de oficinas. Puede tener, de repente, una empresa puede tener dos oficinas, dos almacenes, dos talleres, tres, cuatro, cinco talleres, no sé. Va a depender mucho de ello. Y también va a depender mucho, y por experiencia les digo, que va a depender mucho del compromiso, no solo de la gerencia para darnos los recursos, para parar cuando tengamos que hacer una capacitación, para parar las operaciones, para la revisión de los documentos, porque el gerente general, como ya les había mencionado, tiene que firmar los documentos, sino también ver el compromiso de los trabajadores. Depende mucho de ello, de esos cuatro factores, en tal caso, o cinco, creo que ya mencionamos, depende de esos cinco factores, cuánto nos podemos demorar nosotros en implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Excelente, ingeniero. Por aquí nos estaban preguntando, Dick Vladimir Pozo, dice, ¿por qué las partidas de seguridad y salud en el trabajo no tienen la importancia debida como lo tiene la parte ambiental en los expedientes? Ya, bueno, eso depende mucho del sector, en primer lugar, depende en segundo lugar de la empresa y por ende de su gerente, ¿ya? Y depende también, pues, de la exigencia, de lo que nos van a pedir, quién nos va a fiscalizar, quién nos va a pedir estos documentos. Como ya les he mencionado, creo que tenemos que nosotros como supervisores saber, conocer cuál es el enfoque de nuestro gerente, qué normativa de seguridad vamos a cumplir, ¿no es cierto? Y bueno, sí, pues sí es cierto que no le dan la importancia, pero no le dan la importancia, y discúlpenme que sea o que haga de repente esta opinión, que haga un tema, una opinión personal, siempre lo digo de esta manera, ¿no? Todos estamos tranquilos mientras que no ocurre un accidente. Cuando ocurre el accidente, recién tomamos conciencia tal vez de la importancia, no solo porque se perdió una vida, que es lo más importante, sino porque va a implicar temas económicos para la empresa y sanción de cárcel para el gerente, como ya hemos visto, ¿no? Recién ahí le vamos a darle la importancia de vida. En el tema ambiental,
OEFA es la que fiscaliza el tema medioambiental, y también son muy exigentes porque el daño, vamos a decir así, el daño ambiental también es hasta cierto punto irreversible, de acuerdo a la situación que se pueda presentar. Entonces, no lleguemos, ¿no? Digamos, a desconocer el tema de la seguridad, a tomarlo como si fuese cualquier situación. No, es muy importante, señores, porque ya lo hemos mencionado, la implementación va a hacer que nosotros estemos, o digamos, en nuestro trabajo, en nuestras actividades, no ocurran accidentes, porque también va a ser nuestra responsabilidad como supervisores. No esperemos que nos ocurra en nuestro trabajo, a nuestro compañero de trabajo, no esperemos que le ocurra un accidente. Solo así, y he visto, me ha tocado investigar accidentes mortales, me ha tocado, he visto empresas quebrar, ¿no? Por este tema de no tener implementado un sistema de gestión, o de tener un sistema implementado de gestión, solo un tema netamente documentario, sin aplicarlo, ni mucho menos. Entonces, no esperemos llegar a eso, no esperemos que nos ocurra un accidente grave, mortal tal vez, ¿no es cierto? No esperemos de repente la paralización. Ahora SUNAFIL puede paralizar las actividades, ¿no? Puede paralizar según vean ellos que los trabajadores pues están expuestos a situaciones de alto riesgo. El inspector de SUNAFIL puede paralizar las actividades. Entonces, ya vimos el tema de la responsabilidad del gerente, de los trabajadores y demás. Todo esto está plasmado en un reglamento interno de seguridad también. Entonces, no esperemos que nos ocurra un accidente a nosotros mismos también, para recién ser conscientes de la necesidad de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Excelente, ingeniero. Y con esta pregunta estaríamos finalizando el curso del día de hoy. La última pregunta sería de Heriberto Nizama. Nos comenta, hay muchos trabajadores por locación de servicios que son enviados a realizar actividades sin ningún tipo de seguridad, ¿no? De suceder un accidente, ¿quién se hace responsable? ¿La empresa contratista o el trabajador? A ver, tiene mucho que ver si tienes, gracias por la pregunta, si tenemos relación laboral. Nosotros como trabajadores, señores, lo primero que tenemos que buscar es tener un documento que, ¿no es cierto? Un contrato, en tal caso, un contrato que nos vincule laboralmente con determinada empresa. ¿Por qué? Les había mencionado algunos de los documentos importantes, las recomendaciones de seguridad que van adosadas al contrato de trabajo, ¿no? Si nosotros no tenemos este contrato, si nosotros no tenemos plasmado en un documento este vínculo laboral, definitivamente la empresa no se va a hacer cargo de nosotros en caso de ocurra un accidente, ¿no? Han habido situaciones, sí, porque legalmente no tenemos un vínculo laboral y básicamente, bueno, ¿no? No, no quiero mencionar esto de que, bueno, se lavan las manos, no. Creo que es un poco, digamos, brusco mencionarlo de esta manera, pero sí hay situaciones, ya en un tema netamente legal, que nos va a exigir, para que la empresa se haga cargo de nosotros en caso de un accidente, nos van a exigir un documento, ¿no es cierto?, que nos vincule laboralmente, ya por cualquier modalidad, ¿no? Emisión de recibo por honorarios, contrato, ¿no? Por los recibos por honorarios, CAS, no sé, eh, algún documento que nos vincule laboralmente con esta empresa. Solo así esta empresa se hará cargo de nosotros en caso ocurra un accidente. Ahora, otro tema también importante, ¿no? Van a investigar el accidente para determinar si este accidente es o no un accidente de trabajo, ¿no? Van a investigar el accidente, y de acuerdo a eso, por ejemplo, se activan los seguros, ¿no? Pero de acuerdo, repito, a una investigación que determina al final que sí, pues el accidente ha sido un accidente de trabajo, ¿no? Excelente, ingeniero. Bien, amigos, creo que con esto hemos estado tratando de responder algunas de las preguntas. Obviamente, por el tema de tiempo, como ustedes comprenderán, no se puede llegar a responder todas las preguntas, pero aprovechamos siempre en tratar de que esto sea así, ¿no? Nos han estado también pidiendo algunos cursos de ingeniero justo la elaboración del IPRC. En este preciso momento, ustedes tienen una cajita de una pregunta para que ustedes puedan contestar. Y a raíz de eso nos han estado preguntando sobre la elaboración del IPRC como un curso
ingeniero Ángel, en la cual podríamos estar tocando en los próximos días, ya que seguimos con el tema de la cuarentena, aprovechando también para poder capacitarnos, ¿no? Por supuesto que sí, Juan, eso ya en coordinación. El IPRC definitivamente considero yo que el IPRC es el corazón del sistema de gestión, ¿no? Entonces, pero así como es un documento importante, es un documento también bastante controversial. A ver, yo quiero mencionar esto. Yo siempre cuando dicto este curso del IPRC, definitivamente necesito una pizarra porque hay que hacer ejemplos, ¿no? ¿Qué es peligro, qué es riesgo? Pero podemos hacerlo, vamos a coordinar, definitivamente que sí. Excelente, ingeniero. Ingeniero, para terminar, y todos los que se han conectado el día de hoy, ¿por qué es importante capacitarse en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dado la situación que estamos viviendo, ¿cuál es la importancia real de este tema y cómo les va a servir a todas las personas que se están capacitando en este tema, ¿no? Ya en sus próximos trabajos, quizás que van a también tener con el curso del día de hoy. Bien, bien, el tema de seguridad, pues, como en algún momento, yo a veces hago una analogía, ¿no? En algún momento aprendimos todo lo que es en una nueva era tecnológica, aprendimos lo que es la computación y los programas y demás, porque se hacía necesario. Ahora creo, y por eso estamos digamos, brindando esta capacitación virtual, porque todos los que estamos de repente participando, ¿no? Conocemos mucho de esta tecnología, ya para nosotros es algo normal, ¿no? Y va a pasar lo mismo con el tema de seguridad, ¿no? Siempre he mencionado esto, ¿no? La seguridad del trabajador comienza, la seguridad, digo así, comienza en nosotros mismos. Como trabajador debo concientizarme, ¿no es cierto?, que en todo momento debo aplicar la seguridad, no solo como supervisor, bueno, también la de mis trabajadores, sin ninguna duda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo mismo como supervisor me puedo accidentar. Puede pasar cualquier situación en la cual nosotros podemos poner en riesgo nuestra integridad, nuestra vida, nuestra salud, como está pasando ahora con esta enfermedad. Tenemos que concientizarnos y a la vez concientizar a nuestros colaboradores, a nuestros amigos, ¿no? Porque el tema de seguridad ahora, con esta revolución industrial que hay, con la tecnología, ¿no es cierto? Eh, Vamos seguramente a interactuar, vamos a desarrollar actividades en las que vamos a poner en riesgo nuestra integridad. Si por algún momento nosotros cometemos exceso de confianza, como ya decía la normativa, inobservancia por parte del trabajador, lastimosamente digo, podría ocurrir un accidente. Entonces, eso es lo que se trata de evitar. La única manera es concientizarnos. Primero nosotros y de repente luego, después el personal que está a nuestro cargo, ¿no? Nosotros tenemos que concientizar. Tenemos que ya no tener la necesidad de decirle pues al trabajador, oye, por favor, ponte pues tu casco. Sabes que tienes que venir con zapatos de seguridad y demás. Entonces, no, esa no es. O sea, hay una llamada curva de Bradley, ¿no es cierto? Donde el trabajador al final, en el mejor de los casos, el trabajador ya se vuelve interdependiente. Dependiente, bueno, porque ya tengo yo que decirle, bueno, mira, colócate tu casco, porque te puede caer de repente un material, un elemento, ¿no? En cambio, el trabajador interdependiente no necesita ya, porque está concientizado, ¿no? En todo el tema de seguridad, eh, no sé, utilizar sus equipos de protección personal, caminar por las zonas señalizadas, obedecer a las señalizaciones, mantener orden y limpieza y demás. El objetivo es llegar a él. El objetivo de todo, de los documentos, de las capacitaciones, de las políticas, de los reglamentos, de las matrices y demás, el objetivo es concientizar al trabajador para que básicamente evitemos la ocurrencia de accidentes, ¿no? Excelente, ingeniero. Bueno, entonces le agradecemos a usted su participación el día de hoy por haber compartido con toda la audiencia. Hemos tenido participantes desde diferentes lugares de nuestro país, ¿no? Muy agradecidos todos, nos han estado comentando su agradecimiento por la exposición, por el conocimiento del tema. Han quedado algunas preguntas al aire, pero sin embargo hemos tratado de absolver lo más que hemos podido. Ok, ingeniero, entonces algunas palabras ya finales para terminar esta transmisión. Eh, al contrario, yo les agradezco que me hayan dado la oportunidad de compartir un poco del conocimiento y los felicito, ¿no? En realidad los felicito
en este tiempo de una situación de cuarentena que estamos viviendo, que ustedes se den la oportunidad de afianzar sus conocimientos. Yo les auguro muchos éxitos, espero estar en contacto con algunos de ustedes, ya les dejé mi correo electrónico y mi número de celular.